No te lo piensas, ¿no? Es ese cambio que pasas de ser de alguna manera el vicealmirante de un transatlántico donde todo funciona bien, todo está encaminado, donde virar cuesta, a ser el capitán de un barco de vela, ¿no? Que es mucho más divertido, pero es verdad que cuando el mar pega, pues pega duro, ¿no? Entonces, porque tenéis el dato de todas las hamburguesas que son vendidas al año. ajá, probablemente estemos hablando de más de 6 millones de hamburguesas. Qué bestia. Hacemos feliz a mucha gente. Entonces yo antes de entrar en Goico me pasé 3 meses comiendo mucho Goico, escuchando a la gente, a los clientes, ¿no? Y ya tenía un listado de cosillas que había que hacer, ¿no? Y las cestitas las tenía cruzadas. Entonces ya también sabíamos que era una hamburguesa que iba a dar mucho que hablar, ¿no? Y que le ibas a poner ahí fuera en la pizarra y que la gente se iba a parar y decir, joder, estos tíos están locos, ¿no? Vamos a probarla. Pero es verdad que no existe ninguna que haya realmente lanzado a nivel global la hamburguesa gourmet, ¿no? Y nosotros queremos ser los primeros y sinceramente creo que tenemos tanto la marca como el producto como la capacidad de escalarnos para poder serlo. Ahora, no va a ser, vamos, una empresa fácil. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GastroConnect. Hoy estamos con Alejandro Hermo, CEO de Goico, que lo suelo hacer poco, pero quiero hacer un resumen a su currículum, a su experiencia, porque la verdad es que el recorrido que ha tenido es ciertamente envidiable, seguro que con muchísimas horas de trabajo y sacrificio, pero bueno, empezó en BCG, pasó también por McKinsey, estuvo como director de Marketing Intelligence en Burger King, de ahí pasó 7 años y estuvo 7 años como CFO en McDonald's, hasta que hace prácticamente un año y medio entró a formar parte del grupo Goico, grupo que actualmente cerró el 2024 con prácticamente 130 locales. Bienvenido, Alejandro. Bien hallado, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy cómodo, como te puedes imaginar, aquí en casa. Sí. Sí. Y muchas gracias por esta entrevista. ¿Por qué decidiste entrar en Goico? Pues mira, después de 8 años en McDonald's y haber tocado un poco de todo, la verdad es que es verdad que en los últimos años fue CFO, ¿no? Pero entré de director de Business Insights, hice la parte del lanzamiento con Globo, ¿no? Que fue un proyectazo muy divertido. Después de eso cogí la parte financiera, después también le añadí la parte de supply chain, la parte de desarrollo de aperturas, ¿no? Y llega un momento en que dices, ya, hice un poco prácticamente de todo y te apetecen nuevos retos, ¿no? Y el nuevo reto surgió cuando se cruzó Goico mi camino, ¿no? Y la verdad es que era un reto al que no le podía decir que no. No podía decir que no por muchas razones, ¿no? Una, por la historia de Goico, la conexión que yo tenía con Goico, ¿no? Esa irracionalidad, ¿no? En la toma de decisiones y por el potencial que yo le veía a Goico, ¿no? Eso desde la parte de que dices puramente de la oportunidad de Alejandro en Goico es tremenda, ¿no? Y por supuesto la oportunidad personal, ¿no? Al final yo venía pues de hacer de todo en McDonald's y lo que me quedaba a mí era liderar de alguna manera, ¿no? Una empresa. Y cuando Goico me plantea el liderar la empresa, el futuro de Goico, no te lo piensas, ¿no? Es ese cambio que pasas de ser de alguna manera el vicealmirante de un transatlántico donde todo funciona bien, todo está encaminado, donde virar cuesta, a ser el capitán de un barco de vela, ¿no? Que es mucho más divertido, pero es verdad que cuando el mar pega, pues pega duro, ¿no? Entonces ahí estamos en ese momento. ¿Cuáles dirías que son las principales formaciones, las principales, lo que más te ha funcionado para a día de hoy traer a Goico tu experiencia en Burger King, en McDonald's? Pues es una gran pregunta. Al final Goico, cuando yo entro en el 2024, es una empresa que ya tiene 11 años. Tiene ya 11 años de experiencia, pero tan solo 11 años, ¿no? Entonces al final es verdad que es una marca que ha demostrado que puede crecer y que puede escalarse y que puede crecer de manera sostenida, pero también es verdad que es una marca que solo tiene 11 años de experiencia, ¿no? Donde pues alguien que ha tenido pues esos 11 años en Burger King y McDonald's seguramente puede aportar algo, ¿no? Entonces yo creo que de las cosas donde quizá más aporte a Goico es en la parte de dar una dirección, ¿no? De decir, oye, yo creo que si queremos llegar a ser lo que queremos llegar a ser, que es esa marca global que democratiza la hamburguesa gourmet, ¿no? El camino es este, ¿no? Y es marcar ese camino y traer esos best practices de otras empresas, ¿no? Que además tú piensas Burger King y McDonald's, que es un poco lo mismo, vendiendo Whopper y Big Mac y no se parecen en nada. Cuando tú entras en las tripas de cada una de ellas, pues una, como Burger King, es una empresa que tiene un fondo detrás donde, digamos que tiene unos objetivos muy agresivos, se gestiona de una manera muy agresiva
Y luego tienes McDonald's, pues que al final, como son todos restaurantes propios, etcétera, se gestiona, digamos, desde Chicago, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final, cogiendo lo mejor de cada uno y aplicándolo a Goico, yo creo que es ese cóctel que va a hacer que llevemos Goico a donde queremos llegar. ¿Dónde lo queréis llevar? Pues es eso que te comentaba, ¿no? Lo primero es entender el por qué existe Goico y hacia dónde queremos llegarlo, ¿no? Que es ser la primera marca global de hamburguesas gourmet. Tú lo piensas y no existe ninguna, ¿no? Es decir, de QSR existen muchísimas, ¿no? McDonald's, Burger, KFC, you name it, ¿no? Hay muchísimas. Pero es verdad que no existe ninguna que haya realmente lanzado a nivel global la hamburguesa gourmet, ¿no? Y nosotros queremos ser los primeros y sinceramente creo que tenemos tanto la marca como el producto como la capacidad de escalarnos para poder serlo. Ahora, no va a ser, vamos, una empresa fácil, ¿no? Porque vemos que el mundo de la hamburguesa cada día es más complicado, hay más competencia, está más saturado. Entonces, dentro de lo que es ese contexto, creo que sigue teniendo sentido el querer ser esos primeros, ¿no? Porque tenemos cierta ventaja competitiva ahí. Claro, porque al final, quieras o no, lo que tú decías, parece que haga mucho, ¿no? 11 años, ostras, pero claro, es que 11 años, 130 prácticamente locales, Sí. es que se dice pronto. Se dice muy pronto, ¿no? Y a ver, es verdad que a día de hoy, cuando tú vas por la calle hay muchísima competencia, ¿no? Mucha competencia que además no lo podremos comentar, ¿no? Pero es verdad que Goico cuando nace en el 2013 esto no existe. Es decir, no existe el segmento de la hamburguesa gourmet. Prácticamente. Hay pues algunas, digamos, marcas enseñas sueltas con 2 o 3 restaurantes, pero no existe. Entonces Goico lo crea. Entonces, lo que era Goico en ese momento y lo que le sirvió para crearlo, que fue brutal, esa manera de crecer rápidamente, de manera escalable y manteniendo la fortaleza de marca, probablemente no es lo que le sirva a día de hoy para ese siguiente paso, ¿no? Que queremos hacer, que es ser esa marca global. Entonces, digamos que también tenemos que replantearnos el cómo lo hacemos, ¿no? Porque no podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos en los 11 años anteriores, porque a día de hoy no funciona. El mercado es distinto, hay una saturación tremenda en el mercado y después de 11 años, pues la marca pues ya tiene que ser otra quizá, ¿no? Entonces lo que nos toca es reposicionar esa marca, el saber cuáles son las fortalezas de Goico que encajan con lo que busca el mercado y a partir de ahí construir, ¿no? Porque es verdad que tenemos credenciales, somos los que de alguna manera creamos el mercado, somos los líderes, somos los creadores de Kevin Bacon, entonces a partir de ahí, ¿cómo construimos esa marca que nos va a llegar al siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre las que comentabas de comida más rápida, Burger, McDonald's y que además has estado mucho tiempo, con una Goico, con una Kevin Goico? A ver, el producto es la principal diferencia, ¿no? El producto y el servicio. Es decir, tú cuando vienes a Goico, no es lo mismo el producto que te encuentras en una Kevin Bacon que cuando vas a otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida y después lo que tenemos que trabajar es que la experiencia sea mucho más diferencial, ¿no? Porque es verdad que cuando vienes a Goico, pues estás pagando entre 15 y 25 euros mínimo. Cuando vas a QSR, puedes estar gastándote entre 4 y 12 euros. Entonces, para nosotros pedirle a nuestros clientes que se gasten 15 a 25 hay que darles algo diferencial, ¿no? Empezando por el producto, que creo que es un producto inigualable, y luego obviamente la experiencia, ¿no? Que salgan de aquí contentos, que salgan con una sonrisa, que se lo pasaron bien, que les trataron muy bien. Entonces, tenemos que trabajar esas dos vertientes para que la experiencia sea diferencial. Yo creo que todo el mundo sabe la diferencia, creo que todo el mundo ha probado una Goico en su vida. Ojalá. Y sabe la diferencia que hay, ¿no? Cuando la comes, cuando la sientes. Seguramente muchísima gente la ha pedido por delivery. Sí. ¿Pero qué experiencia se lleva cuando vienen a uno de los locales? Pues yo siempre lo digo, es decir, hay muchísima gente que te sorprendería que dice, pues nunca estuve en un Goico, pero pido Goico cada 2 semanas. Sí. Digo, pero ven al restaurante a probarla, porque uno, yo creo que la experiencia es distinta cuando estás aquí sentado, disfrutando en grupo, ya solo ese cambiarte el chip, ¿no? Es una experiencia más elevada, pero es que el producto está mucho mejor, obviamente, cuando te lo preparan y te lo sirven al momento, ¿no? Que no tiene que viajar 15, 20 minutos y te llega como te llega, pues un poco más frío, un poco más desmontado. Entonces, para mí la experiencia óptima es siempre en el restaurante. Entonces, les invito a todos los que no hayan estado en un restaurante a que vengan a probarla aquí, porque es otro nivel de hamburguesa. Y luego también los complementos, ¿no? Lo que viene con la hamburguesa, tienes complementos únicos que yo creo que también cuando miras por delivery no te fijas tanto en las patatas de boniato, por ejemplo, que son increíbles, que si nadie las ha probado hay que pedirlas, pero estos complementos, ¿cómo recomendarías que la gente viniera, pidiera, se informara de estos que tenéis?
A ver, más que ellos se informen, tengo que ver cómo yo les informo a ellos. Exacto, ¿no? cómo ellos pueden llegar a recibir ese mensaje. Exacto. Entonces, es verdad que cada vez hay menos cartas físicas, ¿no? Y cuando tú tenías una carta física era donde tú te enterabas de qué es lo que había. Entonces, lo que estamos trabajando es, obviamente, en la carta digital, pues hacerlo muy visible, que la gente perciba efectivamente el valor añadido de unos nachos, de unos pequeños, de lo que sea, pero también de manera visual en, por ejemplo, en las manteletas que ves aquí, ¿no? Las manteletas, pues en este momento tenemos hamburguesas, ¿no? Pero hay otras manteletas donde tenemos, pues, cuáles son los productos que tienes como entrantes, los pequeños, los nachos, cuáles son los que tienes de postre, ¿no? Los frozens, la Goico Cookie, de manera que te entre por los ojos, ¿no? Que al final es lo que muchas veces nos falta. Siempre vamos directos a qué es lo que quieres de beber, qué es lo que quieres de comer, ¿no? Y nos falta el que la gente conozca ese producto. Y claro, los que vienen muy a menudo lo conocen, pero los que son más ocasionales no tuvieron la oportunidad. Entonces tengo que buscar esa manera de hacer que la gente lo pruebe, efectivamente. O sea, ¿la gente en el local prueba más los complementos que en delivery? Sí, porque al final vienes para echar el rato, vienes para Experiencia, estar una hora, vienes con un probar. grupo de gente para compartir. Entonces hay muchísimas cosas que cuando tú pides en tu casa con tu mujer no te vas a pedir unos nachos y unos pequeños, porque al final es muchísima comida. Pero cuando vienes 4 o 6, cuando vienes con un grupo de amigos, que sabes que vas a estar aquí una hora, hora y pico, pues oye, invita mucho más, ¿no? A compartir lo que sea y ya sales rodando, ¿no? Es verdad que es mucha comida, pero al final lo disfrutas mucho más. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas y entras en Goico hace 1 año y medio? Lo primero que hago cuando entro en Goico, pues es pasar mucho tiempo en los restaurantes, ¿vale? Entonces los visito, los veo, hablo con la gente, entiendo qué es lo que está pasando y te haces tu diagnóstico, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son las cosas que es low hanging fruit que deberíamos atacar ya y cuáles son las cosas que es más medio-largo plazo, ¿no? De dirección hacia donde tiene que ir la empresa, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicimos fue, de alguna manera, simplificar la operativa, ¿no? Porque es verdad que la operativa, por razones varias, había ido hacia un terreno donde había mucha complejidad en la cocina, ¿no? Es decir, los chavales de la cocina lo tenían muy difícil, se lo habíamos puesto muy difícil. Era un número elevado de hamburguesas, había muchísimo proceso de preparación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que fuimos... El ejemplo de las cestitas, ¿vale? Las cestitas, voy a dar el ejemplo. Entonces, cuando llegamos, tenemos esas cestitas donde tenemos las patatas, que son preciosas, ¿no? Y tienen las cestitas ahí. Pero cuando ves todo lo que hay detrás de las cestitas, es decir, para que él te pueda poner las patatas en las cestitas, tiene que tener la cestita limpia, poner la cestita, poner un papel dentro de la cesta y lanzar las patatas dentro de la cesta sin que se caigan. Llevar las cestas en bandejas. Eso hace que las bandejas no sean tan apilables. Las pones y cuando te las tienes que llevar, lo mismo. Para recogerlas no es tan fácil porque las cestitas no eran apilables. Entonces no puedes llevar tantas bandejas. Tienes que lavar las cestitas y tenerlas listas. Entonces al final dices, algo que no sé si era de tanto valor añadido para el cliente, que era tener sus patatas en una cestita, acaba siendo una tortura tanto para la gente de cocina, que es la que la tiene que meter y tenerla lavada y preparada, como para la gente de sala, que es la que tenía que llevar las patatas en la cesta y traer las bandejas sucias de vuelta con las cestas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son obvias ahora, ¿no? Y a todo lo pasado dices, ¿y la gente dijo algo? Nadie dijo nada, todo el mundo encantado, porque al final hasta parece que hay más cantidad de patatas cuando lo lanzas en las bandejas, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que atacamos, ¿no? Es decir, vamos a simplificar, vamos a hacer la vida fácil de los chavales de cocina y de sala para que se puedan centrar en cuestiones de valor añadido, ¿no? Claro que al final estas tonterías, estos detalles tan pequeños, si no estás aquí y no te pasas rato con ellos hablando, es imposible que te llegues a dar cuenta, que os lleguéis a dar cuenta. Justo. Entonces yo antes de entrar en Goico me pasé 3 meses comiendo mucho Goico, observando, viendo, estando ahí, escuchando a la gente, a los clientes, ¿no? Y ya tenía un listado de cosillas que había que hacer, ¿no? Y las cestitas las tenía cruzadas. Entonces ya... Entonces cuando llegamos y lo hicimos, los chavales del restaurante nos hicieron la ola. Estaban encantados de que les quitáramos. El detalle este, cambiar las cestitas. Sí. O sea, has 3 meses comiendo, imagino que no cada día Goicos. Bueno, pero un par de veces a la semana o 3 caían, ¿eh? ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? Mi hamburguesa favorita, yo es que soy un clásico, ¿no? Entonces es la Kevin Bacon con huevo y patatas boniato. Eso es mi top, no hay nada que lo mejore. Es que las patatas de boniato, espectaculares. Yo creo que a la que las pruebas no dejas de pedirlas. Y si ya me preguntas por hamburguesa LTO, ¿vale? Mi favorita en este periodo que llevo aquí de año y 4 meses es la de donuts que hicimos, la Golden Glaze, la que hicimos en diciembre, que tiene todo lo que puedes pedir en una hamburguesa. Todo lo que se te ocurra. Básicamente eran 2 patties de carne smash, con bacon, con queso, con huevo, entre 2 donuts.
espectacular, espectacular. Me costó 2 días que bajara de aquí, pero, Quemarlo todo. pero sabía de una manera, esa mezcla de salty and sweet, bueno, brutal, Sí, brutal. Qué bueno. Así que la relanzaremos en algún momento. Sí, ¿cada cuánto cambiáis la carta o cada cuánto añadís nuevas hamburguesas? A ver, al final nos aburrimos nosotros antes que nuestros clientes. Vale. Eso pasa en todos sitios, ¿no? De que después de ya un mes dices, tengo que lanzar algo más, ¿no? Y es verdad que nuestros clientes no se aburren, porque al final la frecuencia... Es verdad que cuando piensas en una frecuencia en un McDonald's, en un burger, es mucho más alta, ¿no? La gente va pues 2 veces al mes, 2 veces y pico, o lo que sea. Mientras que un Goico es menor. Entonces, no hace falta estar cambiando constantemente la carta, pero a la vez es importante tener siempre una innovación de la que puedas hablar, ¿no? Incluso fuera, ¿no? Para que no se aburra la gente y que vea la misma hamburguesa. Entonces, yo creo que lo suyo es estar entre una innovación cada 2 y 3 meses, ¿no? Más o menos. Que le dé suficiente material para que tú puedas hablar en tus redes sociales, en tu CRM, etcétera, sin que se vaya mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora en verano tenemos la Smack and Cheese, que es la colaboración que hicimos con Risi, con Risquetos, y es probable que esté julio y agosto. Y ya en septiembre pues traigamos algo nuevo, ¿no? ¿Ya sabéis lo que es, lo que va a venir? Estamos en ello. Vale. Estamos en ello. Lo tenemos más o menos claro, pero nos falta testarlo. ¿Cómo habéis conseguido una comunidad como la que sois capaces de tener en redes sociales, en el día a día? Pues eso es mérito de los que estaban aquí antes. Es decir, lo que consiguieron Andoni y Daniela en su momento fue brutal. A ver, parte del éxito de Goico, te diría, fueron 2 cosas. Una, la hamburguesa, es decir, que no existía. Recuerdo que decíamos, ese segmento de hamburguesa no existía. Entonces, cuando llega Goico y hace eso, la gente dice, guau, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Y la otra es el cómo lo publicitaron todo eso, porque Instagram existía como una red social, pero Instagram no se usaba para comunicar, no se usaba para hacer marketing. Entonces, lo que hacen Daniela y Andoni es coger Goico, explotar toda esa parte de food porn y meterla en Instagram. Y así es como construyen una comunidad de 600.000 personas. Y luego también tenemos la comunidad, que es la gente que está en nuestro programa de loyalty, que es casi 1 millón de personas. 1 millón de personas cada... 1 millón de personas que a través de las gafitas se metieron en nuestro programa de loyalty. Te quedan divinas. Sí. Y que a día de hoy pues, son gente con la que nos comunicamos, ¿no? Entonces, digamos que eso es de la fuerza que tuvo Goico en el pasado, haber construido todo eso. ¿Tenéis medido cada cuánto piden de media los clientes más fieles a la marca? Efectivamente. Sí, sí. Nosotros al final en el CRM tenemos identificado a la gente. Entonces, cuando ellos vienen y canjean una oferta o redimen puntos o simplemente escanean para conseguir puntos, nosotros sabemos qué frecuencia tienen esos consumidores más leales, ¿no? Y vienen bastante. ¿Tenéis algún plan de comunicación, de comunidad con ellos? Sí, a ver, nosotros tenemos nuestro CRM y es un CRM, pues como todo CRM, empezó matando moscas a cañonazos, ¿no? Le mando el mismo email a todo el mundo, la misma oferta a todo el mundo y ya entramos en un punto un poquito más sofisticado, ¿no? Donde al final tú eres capaz de entender qué frecuencia tienen nuestros clientes, qué tipo de consumo tienen, qué es lo que les gusta y tú eres capaz de adaptarte más a ellos, ¿no? Es decir, a la gente que hace mucho que no viene, pues le tienes que mandar una oferta un poco más agresiva y a la gente que viene más a menudo, pues es más hablarles de la innovación que tienes, de los productos que tienes, etcétera, porque no necesitan tanto, ¿no? la oferta para venir. Entonces intentamos, a día de hoy estamos en un one-to-many, ¿no? De comunicación. El sueño que yo tengo es poder llegar algún día a ese one-to-one de comunicación, ¿no? Que con todos los desarrollos tecnológicos que está habiendo, no es ciencia ficción, debería ser posible, ¿no? Con toda la inteligencia artificial generativa, pues en algún momento esto debería ser posible y no más allá de 2 años, ¿no? O sea, al final vuestro objetivo es personalizar y ser capaces de comunicaros con cualquiera de vuestros clientes, Exacto. sabiendo lo que ha pedido, las veces que viene, Justo. lo que le gusta, lo que no, y tratarle, ¿no? O que reciba esa experiencia desde el sofá de su casa, que recibe vuestro mensaje, hasta que sale. Muy completa. Esa es la idea. Si yo sé que a Kike le gusta el pollo, no tiene sentido que a Kike yo le lance hamburguesas de carne. Te voy a hablar de la innovación que tengo en pollo, de este nuevo entrante que tengo en pollo, de cómo el pollo marida con el goicote de limón, no lo sé. Es decir, pero siempre sabiendo qué es lo que te gusta a ti, ¿no? O si tienes niños, pues oye, organiza tu cumpleaños en Goico por X, ¿no? Es decir, bueno, no se me había ocurrido. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final, hay que trabajarlas. No es fácil, obviamente, porque hay que trabajar mucho el dato, pero es hacia lo que hay que ir, ¿no? He conocido a varios de vuestro equipo de tecnología. Sí. La verdad es que creo que tenéis un equipazo dentro del equipo. Pero ¿quién ha liderado todas estas innovaciones?
Pues, a ver, son innovaciones que se llevan años trabajando. Pues te diré que, bueno, el mérito de entender cuál tiene que ser ese plan estratégico en IT, pues es de Héctor, ¿no? Que es el que lidera a día de hoy tecnología y es el que tiene en su cabeza muy bien ordenado hacia dónde tenemos que ir paso a paso y cuáles son las herramientas o la tecnología que nos va a ayudar a diferenciarnos, ¿no? Al final, cuando tú piensas en tecnología, yo lo simplifico mucho. Es decir, al final hay tecnología para los restaurantes, para que los chavales puedan operar de manera mucho más eficiente y que la experiencia en restaurantes sea muy buena. Y luego la tecnología de cara al consumidor, ¿no? De que en cada punto de contacto se respire Goico, de hacer que la experiencia de usuario sea inmejorable, de hacer que cuando entras en un Goico, tú te metes en tu carta digital, puedes linkarte rápidamente con tu programa de loyalty, puedes hacer el pedido desde ahí si quieres, decir lo quiero recoger a tal momento, puedes pagar, puedes irte. Es decir, eso es la magia que tiene que suceder de cara al cliente, ¿no? Y a día de hoy no estamos ahí, pero es hacia donde queremos evolucionar, ¿no? Si tienes un restaurante, ¿cuántas reservas crees que estás perdiendo por no atender las llamadas al teléfono? Bookline es el asistente de voz para restaurantes que atiende por ti 24 horas al día, 365 días al año, en más de 8 idiomas. ¿Quieres probarlo gratis? Haz clic en el link de la descripción y no dejes nunca más a ningún cliente colgado. Vale, ¿y cuál dirías tú, desde que entraste y que has visto, incluso que te hayan dicho, pero Sí. la herramienta en la que te es más fácil apoyarte o que mejor te ha funcionado para, para normalizar o para crecer o para estructurar bien todo el equipo? Sí. A ver, te diré, yo es que tengo mis biases por de dónde vengo, ¿no? Yo Sí. vengo de Business Insights, Marketing Intelligence, toda esa parte. Seguramente el data será de lo que más... Efectivamente. Entonces, el dato como herramienta para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Sí. Porque es verdad que por ejemplo, a la gente de restaurante tienes que empezar a alimentarles con datos, ¿no? Porque es verdad que pues en la evolución desde hace 11, 12 años hasta ahora, pues seguramente hace 11, 12 años no sabrían lo que venderían y luego poco a poco les vas informando, ¿no? Les vas diciendo, mira, estas son tus ventas diarias, les vas poniendo objetivos, van recibiendo un Excel, cada vez van recibiendo más KPIs y lo que hay que llegar es que eso esté de alguna manera súper automatizado, que sea de manera visual y que ellos puedan sacar aprendizajes a nivel diario de todos esos datos, ¿no? Y es a donde estamos llegando, porque ahora hace poco que migramos, por ejemplo, a Looker, ¿no? Que es la herramienta de Google de visualización de datos, Sí. y la verdad es que es increíble lo que puedes hacer con esa herramienta, ¿no? Es que, puedes decirle y crearte tu reporte y al final nosotros tenemos nuestros KPIs, ¿no? Tenemos un KPI de venta absoluta, de like for like, de tiempos de cocina, tiempos de salón, el upselling. Entonces, todo eso que antes les llegaba en un listado de Excel con números que no eran nada friendly, a día de hoy te llega de una manera visual donde tú puedes ver tu histórico de los últimos días, de las últimas semanas, el agregado, cómo eso compara contra un objetivo, etc. Entonces, es brutal. Es decir, a mí me parece increíble y la gente del restaurante, el feedback que nos dice es, guau, esto es la leche, ¿no? Que te llegue todos los días a las 8 de la mañana ese reporte que te dice cómo vas contra tu objetivo, cuánto vendiste, que tú puedas ver cuánto vendiste por cada turno, contra el mismo lunes de la semana anterior. Es la leche, ¿no? Entonces, digamos que eso nos ayuda a nosotros a gestionar de otra manera los restaurantes, donde los chavales tienen ese ownership de los datos y no puramente van a ciegas, ¿no? Incluso la evolución, comparativas, ¿no? Lo que tú dices, Exacto. que no van a ciegas, de ostras, ¿cómo estamos el año pasado? ¿Qué recomendamos el año pasado? Justo. ¿Mejoramos, no mejoramos? ¿Cuánto crece el delivery? ¿Cuánto crece la sala? Sí. ¿Vendo más bebidas? ¿Vendo menos bebidas? Sí. ¿Más entrantes? ¿Menos entrantes? ¿No? Entonces Sí. es increíble el poder del dato, ¿no? Y cada vez ellos lo van reclamando muchísimo más. Entonces se gestiona de otra manera un restaurante. En restauración hay muchísimos datos que puedes Sí. tener en cuenta, pero los que a ti más te gusta mirar o tu obsesión con esos, ¿cuáles son? A ver, te diré que la salud de un negocio lo da la venta comparable, el like for like, ¿no? Y no tanto la venta, sino las transacciones. Entonces, el número de clientes like for like que tú tienes versus el mismo momento del año anterior, para mí es el dato, el dato. Y ya luego todo lo demás alimenta eso. Es decir, porque al final puedes mirar cuánto fue la satisfacción, cuánto fueron los tiempos de servicio, cuánto fue el upselling, pero todo eso, digamos que es input para la venta y el tráfico comparable, ¿no? Ese es el dato que yo miro. O sea, el que más te El que me obsesiona. obsesiona. El ¿no? que me obsesiona y que quiero ver verde y verde y verde Sí. es el de la venta comparable y el tráfico comparable. Y ya te digo, luego todo lo demás que tú trabajes son indicadores, como digamos, leading indicators, que te dicen, si das una buena satisfacción, la venta va a crecer. Si tienes unos buenos tiempos, la venta va a crecer. Si tienes un buen upselling, la venta va a crecer. Pero al final, donde todo se refleja es en esa venta comparable. Para
para poder entender estos CRMs o BIs sobre todo, muchas veces no son nada fáciles de interpretar, Sí. de entender, ni luego de ejecutar. ¿Qué formación les dais a Sala o a la gente que está en el día a día en los negocios para que los pueda entender? A ver, uf, es que a veces gestionar un restaurante es como gestionar un cohete, ¿no? Casi, de toda la tecnología que tenemos. Entonces, esa parte de BI, digamos que intentamos gestionarla desde el centro, desde la oficina, ¿no? Que todos esos reportes que les lleguen tengan ya todos los datos que ellos pueden necesitar, de manera que ellos no tengan que meterse en Looker y empezar a jugar con los datos, sino que les llegue ya todo lo que necesitan. Pero es verdad que luego ellos, pues, todas las herramientas que ellos tienen, ¿no? De toda la parte del POS, de los KDS, de la integración es complicado, ¿no? Entonces ahí se les da una formación para que ellos entiendan bien el potencial de todas las herramientas que tienen. Y cada vez vamos a más, porque cada vez hay más soluciones, mejores, más adaptadas a los negocios, ¿no? Efectivamente, además se integran las unas con las otras, no sabes cuál rompe cuando rompe, claro. Cuando algo rompe de repente hay que empezar a tomar la comanda con papel y boli, y la verdad es que es complicado. Yo recuerdo cuando estábamos en McDonald's que es verdad que muchos de los restaurant managers, cuando hubo esa transición a algo mucho más tecnológico, dijeron hasta aquí. Y se fueron porque no eran capaces de seguir el ritmo a cómo iba la tecnología, ¿no? Y es verdad que cuando algo fallaba, se apagaba el restaurante. Es decir, algo falla y de repente no puedes producir, no sabes, no puedes tomar pedidos. Es tremendo, ¿no? Entonces, es verdad que la tecnología ayuda muchísimo, pero es verdad que cuando falla y se apaga todo. Si le tuvieras que dar ahora una idea a algún emprendedor que quiera empezar con un negocio enfocado en restauración, algo que echas en falta, ¿qué sería? Desde luego, no he hecho en falta negocios de Smash Burger, ¿vale? Con lo cual, eso podemos descartarlo. Pero negocios que falten, a ver, tienes modelos que obviamente van a seguir creciendo mucho, ¿no? Tienes, por ejemplo, un Honest Greens, ¿no? Tienes todo lo que tiene esa percepción mucho más healthy. Es la última ola, ¿no? Parece. Sí, es. Y que obviamente, es decir, ¿piensas que un concepto como Goico va a estar afectado? Pues no creo, porque al final la gente viene a Goico a celebrar. Es un momento más de celebración, de porque me lo merezco, de placer, ¿no? Mientras que cuando vas a este otro sitio es algo, yo creo que mucho más funcional de me cuido entre semana o fin de semana o lo que sea y tiro para adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía hay margen de crecimiento porque la gente cada vez cocina menos en casa, la gente cada vez pasa menos tiempo en casa cenando y cocinando y ahí hay un potencial. Esto es real, ¿eh? En casa la gente cada vez cocina menos, porque llegas tarde, porque... Pero ya sea algo más sano o menos, o celebración, ¿no? Como decías, y te pides un Goico, vas a un Goico, pero la gente cada vez cocina mucho menos. Sí. ¿Esto cómo lo habéis notado vosotros? Esto va a ir a más, ¿eh? No, pero esto lo dice el de Mercadona, ¿no? Sí. Dice que dentro del 2050 que no se va a cocinar en casa, ¿no? Sí. Y tú lo ves en ciudades como Nueva York, donde los apartamentos no tienen cocina. No tienen, Entonces, esto es hacia donde van las urbes, al final, ¿no? Y cada vez con el real estate más caro, pues seguramente la cocina pues más pequeñita, la gente trabajando hasta más tarde, con menos tiempo y ganas para cocinar, es hacia donde va. Entonces, y eso, como dices, se refleja en el delivery, ¿no? El delivery, es verdad que, digamos que ese boom, yo creo que surge en el 2016-17, donde McDonald's entra en el delivery y de repente ya hace puff la cosa, y el 2020 es un catalizador brutal, ¿no? Donde mucha gente que no había probado delivery, no están abiertos los restaurantes, y lo que hace es pedir delivery. Entonces eso fue lo mejor que le podía haber pasado al delivery. Dices, ¿cuál es el plan de acción para que la gente pruebe el delivery? Una pandemia. Entonces viene la pandemia, la gente se pone a probar delivery y eso hace que los pesos de delivery de todas las cadenas de restauración se disparen. Y nosotros creíamos que iba a ser temporal. Dices, bueno, esto se sitúa en un 20%, pero va a volver al 10%. Nunca vuelve al 10%. Entonces, eso hizo lo que decíamos, que el delivery tuviera un step change y que se quedara ahí y de ahí para arriba. Y de ahí yo creo que solo va a crecer. Solo va a crecer porque al final, si lo piensas, le ayudan dos cosas. Una, la pirámide poblacional, ¿no? La gente joven va a seguir consumiendo delivery, cada vez va entrando más gente en la pirámide poblacional que consume delivery. Y la otra es que las grandes urbes no paran de crecer, ¿no? Entonces, cuando juntas esos dos factores de más gente en las ciudades y la pirámide poblacional, es que el delivery va a seguir creciendo, ¿no? O sea, que habéis visto que desde el auge en el COVID del delivery no ha ido a menos, se ha mantenido incluso... Efectivamente. Incluso ha mejorado. Y no para de subir año tras año. Sí, o sea, al final también, para cualquier negocio que también está enfocado, ¿no? Hamburguesas, pizzas... Sí.
has de tener muy presente el delivery, porque al final también es una puerta de entrada de mucha gente Totalmente. a que conozca tu Sí, marca. Sí. Y cada vez hay más gente que te sorprendería, que solo consume delivery. Gente que comentábamos antes, ¿no? Que son consumidores de Goico de delivery, grandes fans de la marca, pero que nunca piensan en un restaurante. Entonces, cuando empezó el delivery lo veías como uno u otro canal, ¿no? Decías, joder, no voy a empujar mucho el delivery porque Sala está afectada. Yo a día de hoy lo veo como dos canales que tengo que empujar en paralelo. Tengo que empujar la Sala y tengo que empujar el delivery. Y luego ya saldrá el porcentaje que salga de peso de delivery, ¿no? Pero es verdad que los dos canales tienen distintas maneras de activarse y crecen de manera distinta. No por empujar uno más va a dejar de crecer el otro, ¿no? Y probablemente incluso con visiones diferentes. No tiene nada que ver el que te viene a la sala con el que te pide, Efectivamente. ¿no? Mucho más impulsivo seguramente el que obviamente va a pedir desde casa. Pues probablemente. Sí. Probablemente. ¿Cuántos empleados sois a día de hoy? Pues tenemos 1.600 empleados en 1.600 restaurantes. empleados. Sí. ¿Y en oficinas? Oficinas somos 100. 100 oficinas, el resto todos Un poquito en por debajo de locales. 100, creo, sí. ¿Cómo habéis conseguido que en cualquier ciudad, en cualquier punto de venta Sí. que tenéis, mantener misma calidad, mismo trato, misma experiencia? Porque al final nosotros, bueno, yo antes también, al lado de la oficina donde estaba anteriormente, en Sí. Barcelona, había un Goico, ¿no? Sí. Y la experiencia es exactamente la misma que Sí. vives aquí. ¿Cómo lo conseguís esto? Pues no es nada fácil, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tienen muchas marcas, ¿no? Cuando salen de su ciudad, decir cómo efectivamente soy capaz de hacer que la experiencia sea consistente, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas que ayudan. Uno, que las operaciones sean escalables, ¿sí? Que sean simples, que sean fáciles de explicar, que no requieran muchísimo trabajo manual donde un poquito de divergencia ya la lías. Y la otra es que Goico tuvo la suerte de que se nutrió muchísimo pues, de gente venezolana, ¿no? Entonces, en el momento en que surgía la oportunidad de ir a abrir a Oviedo, de ir a abrir a Sevilla, lo que sea, pues muchísima de la gente que estaba trabajando en Goico, pues cogía la oportunidad y decía, pues yo me voy a abrir el restaurante de Sevilla, yo me voy a abrir el restaurante de Pamplona, lo que sea. Entonces, eso hacía que no contaras simplemente con gente nueva, puramente nueva, sino que había gente que ya había trabajado en Goico, que llevaba mucho tiempo trabajando en Goico, que eran los que te ayudaban a abrir esos restaurantes. Entonces, eso yo creo que ayudó muchísimo a toda esa consistencia y a que se trasladara toda esa cultura y todo ese buen rollo, ¿no?, que acompaña a Goico allá donde fuera. Creo que al final también entiendo que con esto es mucho más sencillo mantener esa cultura, ¿no? De dar promoción a alguien que ya lleva toda la vida desde la propia casa, que es Goico, ¿no? A ir creciendo. O sea, entiendo que debe haber mucha gente que sigue en Goico desde los inicios. Muchísima. El otro día le poníamos la chapa a dos personas que llevaban ya 10 años desde los inicios de Goico, totalmente. Y hay muchísimos que llevan 7, 8, 9 años. ¿Construís ad hoc proyectos para cada uno de ellos o van surgiendo a medida que Goico crece? ¿Proyectos de? Proyectos para estas personas, para abrir locales, o ¿cómo lo veis? ¿Cómo entendéis que esa persona vale para...? Al final se gestiona el talento de la misma manera que gestionas en cualquier negocio, ¿no? Tú al final pues ves un restaurante, ves la gente que efectivamente tiene potencial para poder llegar a ser un manager, un área manager, y les vas nutriendo, les vas dando oportunidades. Ahora están en este restaurante, te voy a mover a un restaurante más complicado, mayor, ¿no? Y a partir de ahí pues van creciendo, vas viendo si efectivamente, ¿no?, va cumpliéndose lo que tú crees que se va a cumplir, y a partir de ahí ya pues seguir dándoles crecimiento de un restaurante pequeñito hasta de la Puerta del Sol. Porque a ver, datos concretos, ¿cuál es el Goico que más hamburguesas ha vendido en un mes? ¿Te lo sabes? Pues no me lo sé, la verdad. ¿O cuál es el récord de hamburguesas vendidas en un mes en Goico? Es una grandísima pregunta, pero fíjate, el otro día, ayer, bueno, no, creo que esta mañana me sacaba el dato y le preguntaba al chaval que me ayuda de decir, oye, pero ¿cuántas Kevins vendemos a un año? Y me decía, 1,3 millones de Kevins. 1,3 millones. De Kevin Bacons vendemos al año. Entonces dice, joder, sí que son Kevin Bacons que se come la gente. 1,3 millones. Entonces, eso te da una idea de la cantidad de gente a la que llegamos solo con Kevin Bacon, sí, ¿no? Sí. Que es brutal. Porque tenéis el dato de todas las hamburguesas que son vendidas al año. Probablemente estemos hablando de más de 6 millones de hamburguesas. Hacemos Hacemos feliz a mucha gente. Sí, sí. Jolín, ya, eso es un porcentaje muy elevado de España que anualmente consume vuestras hamburguesas, sí. Pero es una pena porque hay que venir a probar las patatas de boniato. Sí, la verdad es que no tienen color con las otras. Decías que en tu ranking de burgers sí o sí hay que venir a probar la Kevin Bacon. Con huevo. Con huevo. Esta sí o sí. Sí. ¿Cuál es tu ranking? ¿Cuáles son las otras? Joder, es una pregunta
Difícil, pero mira, te diría, la Kevin Bacon con huevo es la primera. De las Smash, la que más... Es que tengo ahí un dilema. Entre la Don Vito, que es espectacular, con pesto, bueno, tremenda, y la Triple Smash. La Triple Smash, que te parece mucha carne, pero que se deshace en la boca. Es como Triple Smash con muchísimo queso. Y luego de las de, digamos, patty normal, la Pigma me encanta. La Pigma me encanta, que es con su huevito arriba también. Entonces verás que tengo algo con el huevo. Es el sistema de cocción de una Smash y una burger normal son diferentes. Totalmente distinto. ¿Cómo, Sí, cómo lo tratáis? ¿Cómo lo gestionáis aquí? Pues en distintas planchas. Claro que esto poca gente lo sabe, pero una hamburguesería solamente de Smash, Sí. el calor de la cocción es diferente a la hamburguesa tradicional, ¿no? Efectivamente. Aquí la Smash, pues ya sabes, la tienes que aplastar, ¿no? La tienes que tener hasta que se forma el crust. Mientras que la hamburguesa tradicional, el patty de 180 gramos, lo que tenemos son las planchas que bajan, las aprietan, las sellan durante X minutos hasta que cogen el punto que decíamos, ¿no? Si es al punto hecha o muy hecha, ¿no? Entonces, sí, son dos máquinas distintas. ¿Cuál se vende más? Entiendo la tradicional, ¿no? Que es al final la visión de Goico es más la... Pues te sorprendería, ¿eh? Yo ¿Sí? creo que es un tercio, un tercio, un tercio. Ostras. Sí, porque a ver, de Kevin también tenemos la Kevin Costner, la Beast, que es la Kevin doble, ¿no? Entonces cuando sumas la familia Kevin, la familia Smash y la familia hamburguesa normal, yo creo que por ahí andan, ¿eh? Las tres. Y luego la de pollo. La de pollo, claro. Sí. Porque los acompañamientos que tenían más éxito, hemos hablado de muchos, hemos hablado de los nachos, ¿no? Las patas de boniato, por supuesto, las patas normales, tradicionales, fingers. ¿Cuál es el que más se vende? El más icónico, te diré que son los tequeños. Los tequeños, si tú piensas antes de 2013, no existían en España. Es Goico el que introduce los tequeños, ¿no? Porque es, digamos, una comida venezolana. Claro, por Andoni. Efectivamente. Entonces, Andoni hace que España conozca el tequeño, ¿no? Y a día de hoy, pues te lo puedes encontrar en cualquier sitio, el tequeño. Pero es verdad que es algo súper icónico de Goico, ¿no? Incluso con la salsa de ron que tenemos, la emulsión de ron, que es espectacular, te diría que es, para mí, el entrante. Y hicimos un nuevo desarrollo que es el teque vinci, que es como el teque, pero con un toque de orégano que cuando lo muerdes es como que sabe a pizza. Entonces, ese es el favorito de mis hijos. Sí, teque vinci. ¿Se piden mucho Goico? Sí. Demasiado. ¿Son pequeños? Son, bueno, de 11, 9 y 6. Vale. Sí. Y son ellos los que decidieron que yo iba a trabajar en Goico. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Pues cuando al final, lo que te comentaba, ¿no? Te empiezas a plantear nuevos proyectos, pues surgen varias oportunidades, ¿no? De decir, puedo estar aquí, ¿no? Varios procesos. Y cuando les digo, oye, ¿dónde queréis que trabaje papá? Aquí. Es que no dudaron, pero ni un milisegundo, porque al final Goico era el lugar al que nosotros íbamos a hacer celebraciones, ¿no? De cuando teníamos algo que celebrar, nos íbamos a Goico. En este Goico, anda que no pasé yo horas y horas, porque recuerdo, la calle Fuencarral los domingos, cuando la cerraban, era, bueno, ¿dónde vas a comer? Era Goico siempre, era Goico. Entonces, como digamos, actividad familiar, Goico formaba parte de eso, ¿no? Entonces, cuando a los niños les digo, ¿queréis que papá trabaje? Bueno, se pusieron como locos. Claro. Entonces fueron ellos los que decidieron que yo trabajara aquí. Y al final ha salido bien, ha ido muy bien. Efectivamente. Tenían razón. Hay que Tienen hacerles razón. más caso. Sí, disfrutan de Goico semana sí, semana también, con lo cual a ellos les salió muy bien la jugada. Eso Claro, sí. ellos todavía están más contentos ahora. Justo. Qué bueno. Oye, pues enhorabuena. Sí. Y detrás de todas las mezclas, ¿no? de salsas, de nuevos, de nuevas hamburguesas, nuevos conceptos, ideas, ¿quién está detrás de todo ello? Pues tenemos un equipo de innovación, ¿sí? Un equipo de innovación que lo forma precisamente Mari, que es la que lleva más de 10 años con nosotros, y Diego, ¿no? Que trabaja con ella. Y te diré que la parte de la innovación es arte y ciencia a la vez, ¿no? Es arte porque necesitas a alguien que efectivamente tenga esa capacidad de crear, ¿no? De ver un sabor aquí, un sabor allá y ser capaz de mezclarlo. Ir por los restaurantes, hablar con los chavales del restaurante y decir, oye, ¿qué mezclas hacéis aquí? ¿No? Porque ellos también se hacen sus propias hamburguesas, ¿no? Y ir sacando cosillas, ¿no? E incluso tenemos la Goico Cup, donde traemos a gente de los restaurantes a que nos digan cuáles son sus hamburguesas, las que ellos crean, y hacemos una especie de competición donde al final hay un ganador, ¿no? Y hacen unas cosas espectaculares. Y para mí esa es la parte más de arte, ¿no? Decir, oye, vamos a dar rienda suelta a la creatividad. Pero si solo utilizas la parte de arte, corres el riesgo de crear cosas que pueden ser un petardazo tremendo, pero también big fails, ¿no? Porque al final puedes hacer algo que a ti te parezca que es la leche,
pero que luego no traccione, ¿no? Entonces, es verdad que ahora lo que hacemos es trabajar, sí, esa parte de arte, pero también la parte de ciencia, ¿no? De intentar entender bien cuáles son las tendencias, ¿no? Las tendencias de decir, pues hablas con proveedores, vas a ver la competencia, te haces un viaje a Londres, entiendes qué es lo que está pasando, vas al supermercado, miras las baldas y ves qué es lo que está viniendo, ¿no? Y con todos esos inputs, al final dices, vale, yo sé que esto tiene sentido y construyes una hamburguesa que tenga sentido, no una, sino unas cuantas, ¿no? Y luego una vez que las construiste, las testamos con consumidores, ¿no? Hacemos test de consumidor donde viene gente, fans de Goico, que les gustan las hamburguesas y nos dicen qué es lo que le parecen esas innovaciones y luego ya pues las lanzamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que y la innovación es importante, pero tiene que ser relevante, ¿no? Y mira, relevante es que le gusta a la gente, digo, sí y no, porque obviamente tú puedes lanzar hamburguesas que son tremendas y que dices, esto va a ser un pelotazo y va a representar un porcentaje alto de mis ventas, pero también tienes que tener hamburguesas que dan que hablar, ¿no? Es decir, como la que te hablaba antes de los donuts. Esa hamburguesa sabíamos que no iba a ser un porcentaje alto de las ventas, pero también sabíamos que era una hamburguesa que iba a dar mucho que hablar, ¿no? Y que le ibas a poner ahí fuera en la pizarra y que la gente se iba a parar y decir, joder, estos tíos están locos, ¿no? Vamos a probarla. Sí. Entonces necesitas también ese tipo de innovación, ¿no? Sobre todo en una marca como Goico, que es una marca que muchas veces hace locuras, ¿no? Sí, sí. Claro, y al final también está la típica persona muy fan, muy de Goico, Sí. que dice, yo quiero probar esa, y también hace que el resto de sus amigos pues, se pidan, si no, la Kevin Sí. Burger o otra normal, pero él ya se pide la de Donut, ¿no? Que decías. Efectivamente. Entonces hace que digas, coño, voy a ir a Goico, voy a probar esta cosa, ¿no? Que seguramente la quiten pronto. Entonces Exacto. es darles una excusa a mucha gente Sí. y a ti te da un contenido tremendo para poder hablar Sí. de la hamburguesa. Oye, te voy a preguntar sobre Nico Williams, Sí. que ha estado en todas las paradas de autobús, en pósters, o sea, se ha Sí. hecho muy viral Sí. y muy famosa la hamburguesa de Nico Williams hace Sí, un la año, Kevin, ¿no? justo. Sí, en septiembre hace un año. Fue hace prácticamente un año. Sí. ¿Por qué decidisteis contactar con él? A ver, estamos en un mundo donde los influencers y celebrities cada vez tienen mucha más importancia, ¿no? Antes tú como marca podías hablar de ti mismo y decirte cosas bonitas y la gente, pues, oye, lo aceptaba. Pero yo creo que estamos en un momento en el que las marcas ya no pueden hablar de sí mismas, sino que necesitan a alguien que hable de esas marcas, ¿no? Y que sea creíble. Es decir, porque yo contratar a Nico parece creíble porque es alguien que encaja muy bien con la marca, Claro. pero quizá otra persona que pueda ser más cara o más famosa o lo que sea, no encajaría en absoluto con la marca. Con lo cual, digamos que sí que tienes que tener esos brand ambassadors, pero tiene que ser creíble, ¿no? Y es por eso que cuando contactamos con Nico, recuerdo que lo que dijimos es que encaja perfectamente con la marca, ¿no? Porque Nico es un tío divertido, es un tío al que alegre, exacto, que las cosas Sí. le resbalan, Sí. que lo único de que se preocupa es de divertirse, de disfrutar Y mejorar. y que encajaba muy bien con lo que nosotros somos, con nuestra filosofía, ¿no? De más burgers, menos dramas. Entonces dijimos, es que es la persona perfecta, ¿no? Para encarnar lo que somos. Y es de ahí de donde venía esa campaña, ¿no? ¿Personalizasteis alguna hamburguesa? No, ¿En no. estas? Utilizamos la Kevin Bacon. La que, vale, La la Kevin Kevin Bacon, Bacon, la que... porque de vez en cuando tienes que volver a hablar de tu hero De los product. orígenes. Exacto, tus orígenes, ¿no? Y creíamos que encajaba perfectamente Claro. con Nico, ¿no? Y que tampoco queríamos quitarle protagonismo a Nico, porque si tú llenas con una innovación o lo que sea, se habla más de la innovación que de Nico y de lo que representa la campaña, ¿no? Entonces, es esos orígenes y hablar de cómo Nico representaba perfectamente todo lo que queríamos transmitir, ¿no? Claro, es que todos estos detalles, ¿no? Que yo decía, oye, pues se saca una hamburguesa que sea de... La hamburguesa Nico. Sí. Pero claro, entonces, con la hamburguesa que está comiendo Nico, pero claro, quizás la gente ya se enfoca más en otro... Efectivamente. Y no digo que esas campañas no tengan sentido, ¿eh? Lo vemos ahora estos días en las paradas con Burger King, con McDonald's, que efectivamente tienen unos embajadores de marca brutales Sí. y que cada uno de ellos pues tiene o su hamburguesa o su helado, lo que sea, y funciona, ¿eh? Arrastran las masas esta gente, es tremendo. Pero quizá para esa campaña que nosotros hicimos no tenía tanto sentido, ¿no? Y no quiere decir que mañana no lo estemos haciendo, pero todo tiene su tiempo. Sí que es verdad lo que decías, y al final lo estamos viendo mucho hoy en día, ¿no? Que ya una marca, sí que obviamente tienes que cuidar la marca y demás, pero la gente se fija mucho en qué personas públicas, Sí. qué influencers, ¿no? Como decías, también están detrás de esa marca. Sí. ¿Estás convencido? Entiendo que hay un cambio de tendencia en este punto. ¿Cómo lo vais a abordar? Sí, el cambio de tendencia es brutal. Si yo recuerdo cuando estaba en Burger King, que cuando hacíamos esas reuniones anuales de ver cuánto vamos a invertir en digital el año que viene, no, pues un 5%, Juan, un 5%. Y no hace tanto, ¿no? Entonces te da una idea de lo rápido que cambia
todo, ¿no? Y ahora digital seguramente sea un 30, 40, 50% de la inversión. Entonces, de la misma manera, yo creo que toda esta parte de los influencers está aquí para quedarse, al menos en el corto plazo, ¿no? Y nosotros no podemos ser menos, ¿no? Al final, pero tienes que escoger muy bien tu estrategia, ¿no? De decir, al final, pues puedes ir con un super influencer, si te lo puedes permitir, ¿no? Estar un mes y medio haciendo algo, o trabajarlo todo desde más abajo, desde la base, ¿no? De influencers, de más micro-influencers, y trabajarlo de manera que llegues a más gente, y de manera más continua, ¿no? Y todo depende de los recursos que tengas. A mí me encantaría decirte que, joder, tengo un presupuesto de marketing brutal y que cada 2 meses voy a estar como influencer. Sería ideal. Pero es verdad que cuando tienes un presupuesto limitado de marketing, tienes que hacer tus pequeñas selecciones, ¿no? Como por ejemplo lo que hicimos ahora con las mac and cheese, ¿no? Donde trabajamos con la Palo. Y pues no es una super influencer, ¿no? Pero es verdad que tiene su tirón y trabaja muy bien la relevancia porque justo se habló de ella en la feria de abril, entonces no hace tanto, está fresca y dices, pues este es el momento, ¿no? Y tienes que encontrar ese influencer que te trabaja en ese momento con la campaña que quieres hacer. Entonces hay mucho trabajo también fino de efectivamente encontrar la persona perfecta, que aunque no sea súper famosa, encaja súper bien con lo que tú quieres contar y con la campaña. ¿Tenéis alguna sorpresa de aquí a final de año? No. ¿No hay? No que te pueda contar. O sea que hay una buena sorpresa que seguro que vendrá. Ya me gustaría, pero bueno. Una pregunta que quería hacerte, al final, ostras, 120 largos, 130 locales en España. ¿Cuál es el país o la ciudad donde tú dirías, ¡buah! Me encantaría que ahí pudiéramos tener un Goico? Sí. A ver, yo cuando lo pienso, digo, ¿qué país tiene más potencial para Goico? Y me voy a un país que me decir, ¿de verdad? Polonia. Una, porque mi mujer es polaca y le hará ilusión. Y dos, porque es un país súper abierto a las marcas. Y les encantan las marcas. Es un país donde la gente pasa mucho tiempo en los centros comerciales, fuera, comiendo. Y les chifla esto. Entonces, y que está muy infrapenetrado. Es decir, no hay todavía grandes marcas que hayan llegado a un país como Polonia y que tiene 40 y pico millones de habitantes. Entonces dices, en términos de tamaño, en términos de encaje, en términos de ser los primeros en llegar, tiene todo el sentido y tiene un potencial brutal para entrar ahí. Entonces, para mí, una de las ciudades que me haría especial ilusión sería Varsovia o Gdansk, de ver nuestro Goico en una de las calles principales. ¿Te imaginas irte con tu mujer de vacaciones a Polonia a ver a los suegros, familia política, Exacto. Con los hijos? La ilusión que le haría, Y tus hijos también. Exacto. Lo que iba... No solamente en Madrid, sino Justo, también exacto, en el país de su madre. Para que no les dé el mono de ir a Goico todas las semanas, mira. Sí. Al principio, ¿no? Comentabas mucho los retos que tenías cuando empezaste hace 1 año y medio en Goico. Sí. ¿Cuáles son los principales retos que después de este año y medio has visto que tenéis por delante? Pues a ver, te diré, yo creo que tenemos un reto de mercado de competencia, ¿no? Porque lo que hablábamos es que es verdad que hace 11 años el mercado no existía y ahí tenemos un mercado súper saturado, ¿no? Sí. Un mercado súper saturado en hamburguesas más. Esta mañana me enseñaba, me decían, pero tío, ¿conoces esta marca? Y yo, no. Y dices, que nos copió hasta la tipografía. Pero era exagerado, era este mismo neón Todo. que ponía otro nombre. Y esos tíos tienen ya 15 restaurantes. Y dices, joder, es que es un mercado muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto que tenemos es el cómo volvemos a diferenciarnos y el cómo podemos volver a ser relevantes para nuestros clientes. Y digan, coño, voy a Goico en vez de a cualquier otro por A, B, C, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal reto. Y, por supuesto, el otro gran reto es los restaurantes, los chavales, ¿no? De cómo a los chavales les hacemos la vida mucho más fácil, les damos todo lo que necesitan para que ellos puedan marcar la diferencia. Porque la diferencia no solo el producto, sino también la experiencia, ¿no? El hecho de que te sonrían, de estar en un sitio alegre con buen rollo, marca totalmente la diferencia, ¿no? Entonces, si eres capaz de tener una marca relevante, darle una excusa a tu cliente para visitarte, ya sea a través del CRM, de la app, de una innovación brutal y espectacular, que vayan al restaurante y tengan una experiencia digna de ser contada, es que es todo lo que necesitas, ¿no? Y luego, obviamente, pues ya lo que hablábamos, ¿no? De pensar de si queremos llegar a ser esa primera marca global, ¿no? De hamburguesas gourmet, ¿cuál es el camino, ¿no? Que más o menos, ¿sabes cuál es el camino? Que es consolidar España y, efectivamente, poder llegar a todos los sitios donde no llegamos a día de hoy y empezar a dar esos primeros pasos internacionales, ¿no? Que una vez que cojas carrerilla, además, va a empezar a caer uno tras otro. Me encanta porque empezábamos toda la conversación hablando de las dos diferencias, ¿no? O las dos cosas más importantes que puede ofrecer Goico. Por un lado es el producto, la calidad
que ofrece, sobre todo si se viene a comer al local. Efectivamente. Y en segundo lugar también, y lo has dicho al principio también, comentabas mucho sobre la experiencia cuando vienes al local, desde pues, los propios camareros, cocineros, ¿no? Como vivir toda experiencia, ¿no? Con todo esto, ya estaríamos acabando, ¿vale? Venga. Sí que te quería hacer una pregunta, sobre todo por tu background, tu experiencia Sí. en consultoría, seguro que has visto 1000 ideas, 1000 empresas, llevas muchísimos años en restauración, Burger King, McDonald's, ahora Goico. Sí. Un consejo para un emprendedor tecnológico Sí. que quiera darte una solución o que, Ujú. que eches en falta, ¿no? Tú echas algo en falta en Goico, ¿no? Pues ¿qué le dirías a un emprendedor para que te ayudara a hacer más fácil el día a día? Yo te diría que a un emprendedor tecnológico lo que le pido es que efectivamente me solucione problemas, ¿no? Es decir, igual que The Bookline, por ejemplo, lo que hace es solucionarnos un problema que es una experiencia de reserva que no es óptima al teléfono, ¿no? Y dices, pues esto es de valor añadido, ¿no? Donde el cliente pues tiene una experiencia muy buena a la hora de reservar. Entonces, solucionar un problema con algo que sea escalable y algo donde sea muy fácil ver el beneficio, ¿no? Porque hay muchas veces que es verdad que es difícil cuantificar, ¿no? De que te ven, no, pues yo te puedo dar esta solución para 100 y pico restaurantes por tanto. Y dices, wow, esto es mucho dinero sin saber efectivamente cuál va a ser el retorno, ¿no? Y por eso digo, es importante que te solucione un problema, ya sea de cliente o de restaurante, que sea escalable a un coste relativamente bajo y que sepas verle muy rápido y cuantificar el beneficio. Si tienes estas tres cosas, Ha triunfado el negocio. deal. Muy bien. Pues oye, Alejandro, ha sido un verdadero placer poder fue charlar mío. contigo. Gracias a todos por haber estado escuchando otro capítulo, otro episodio más de GastroConnect y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.